La casa de tus sueños. El techo y protección de los tuyos. La disfrutas en familia, donde se forjan los valores, los cimientos para el futuro. En Vega Coop conocemos la importancia de conseguir tu hogar, tu solución hipotecaria. Vega Coop, de tu lado siempre. Saludos amigos, bienvenidos a Muévete, el programa del cooperativismo. La historia es émula del tiempo, depósito de las acciones, testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo porvenir. Miguel de Cervantes Saavedra. Hoy tendremos un programa, una conversación que promete ser muy interesante y les advierto desde el comienzo que no vamos a poder concluir esta conversación en este programa. Serán muchas las conversaciones que tendremos con nuestro invitado. Nuestro invitado, quiero hacer la aclaración que es un actor artista. Y hago esta presentación con énfasis porque no todo actor es artista. Nos acompaña un actor artista, historiador, humanista, defensor de las causas sociales y los derechos humanos, vinculado al quehacer cultural, hacedor de mucha obra y mucho trabajo para nuestro país, pero sobre todo para ecualizar nuestros pensamientos y ayudarnos a tener una mejor convivencia los puertorriqueños. Reinaldo Josué Santana Bruno, bienvenido a Muévete. Muchísimas gracias, para mí es un placer estar aquí, un verdadero honor estar frente a ti conversando sobre la historia y sobre nuestro pueblo vegalta. Hijo vegalteño. Sí, señor. Pero hijo también de Vega Coop, de esta cooperativa. Definitivamente. Estoy desde mi primera franquicia dentro de un banco, dentro de una cooperativa, fue de Vega Coop desde que tenía alrededor de 8 o 9 años, y es la que mantengo hasta el sol de hoy, así que soy hijo también de Vega Coop, igual que toda mi familia. De una familia, 2 apellidos, con mucha fuerza y cierta trayectoria en nuestro pueblo. Santana, los Santana y los Bruno. Eso es así. De eso vamos a hablar más adelante. Perfecto. Reinaldo, tienes una trayectoria interesante, intensa, multifacética, porque cuando hablamos de creación, cuando hablamos del ámbito artístico, siempre se tiende a establecer límites y fronteras y se enmarca a los seres humanos y se clasifica. Pero es que cuando hablamos y verificamos tu trayectoria, es mucho más amplia que eso. Saber estar en unas luchas fuertes como fue la lucha por el rescate de Vieques, estar frente al frío y lo que representa el encierro involuntario y saber defenderte con gallardía ante esa situación, pues sin duda alguna eso es mucho. No hay tantos puertorriqueños con esa valentía, pero a la misma vez sin que se escape ni que minimice la fuerza y la expresión artística, que es amplia. Hablemos un poquito de esa trayectoria tuya como en el campo actoral y en el campo artístico en nuestro país. Nada, todo comienza en Vega Alta, y también mi papá
que en paz descanse, Reinaldo Santana Rabel, pues, fue pastor de la Iglesia Discípulos de Cristo y líder de la Iglesia Discípulos de Cristo durante toda su vida. Dentro de la iglesia pues siempre habían, se montaban obras de teatro en las cuales yo participaba, también dentro de la escuela. Cuando lo tomé bien en serio, cuando decidí que eso iba a ser lo que iba a hacer por el resto de mi vida, fue en la escuela Maestro Ladí de Vega Alta, dentro del grupo Taller de Teatro Ladí, que dirigía la maestra Magdi Rodríguez, de Vega Alteña también. Y desde ahí yo supe que me iba a encaminar en el camino, valga la redundancia, del teatro. Luego, al graduarme de cuarto año en el 97, paso a estudiar teatro, no a nivel universitario, pero sí en una escuela de actuación. Y desde ahí me llegó la primera oportunidad de hacer teatro profesional de la mano de un gran vegalteño, a quien aprecio y a quien considero mi padrino en el arte, que es Ernesto Concepción Rosado. Y a través de él tengo la primera oportunidad profesional en el campo del teatro en 1998. Y hasta el sol de hoy, que han pasado ya alrededor de 23 años. Y todavía seguimos en ese arte que es un arte maravilloso y que ha representado tanto a muchos vegalteños ante el país, como es Ernesto Concepción, como es Julio Axel Landrón, como es José Lo Arroyo, como es Luis Salgado, como hay tantos y tantos vegalteños que se han destacado en esa rama del teatro. Pues yo me sumo a ellos con mucha honra y con mucho honor de ser vegalteño. Pero has seguido tu carrera desde la perspectiva también académica. Has estado, eres un estudioso y se te conoce también como historiador. Definitivamente. Entonces, háblame de esa faceta de Reinaldo el historiador. Exacto, me di cuenta ya que ya estaba trabajando constantemente en el teatro profesional. Y por eso decidí estudiar otra cosa que no fuera teatro y que me ayudara también a darle un concepto a esa profesión. Y yo dije, qué mejor que la historia, ¿eh? Porque estudiando la historia pues puedo aprender de los procesos históricos, de todas esas transiciones históricas que han habido en el mundo, en Puerto Rico. Y definitivamente estudian diferentes épocas en el mundo y sé que eso me iba a ayudar a desarrollar personajes, a conceptualizar mejor los personajes y por eso decidí estudiar historia. Aparte de que considero que cada persona que se respete a sí mismo debe estudiar la historia de su país y por ahí fue que comencé. Y hasta el sol de hoy que precisamente estoy terminando los últimos toques de la tesis doctoral y me toca defender la tesis en noviembre de este año. Qué bien, el área de la historia, estudiar la historia y estar realmente, estudiar historia seriamente requiere mucho trabajo de investigación, horas, no solamente de verificar lo nuevo, lo que se va descubriendo, sino también un área un poco delicada de ir viendo y evaluando si lo que se descubrió realmente tiene un contexto histórico que se pueda validar y que no sean relatos que podrían ser más, sí, para poderlo demostrar y que más bien podría ser otra rama de la literatura, ¿verdad? De cuentos, de leyendas, de esas cosas. O sea, porque historia no solamente, no lo podemos clasificar como la recopilación de cuentos y relatos y leyendas. Definitivamente. Y fue en la universidad precisamente, como estudiante, que sufrí un poco el que Vega Alta carece un poco de su historiografía. No hay apenas hay libros sobre la historia de Vega Alta, apenas hay cosas publicadas sobre Vega Alta, sobre la historia de Vega Alta. Y cada vez que yo iba a buscar información, pues se me hacía difícil. Y de hecho, por eso es que en parte sale este libro, para que los estudiantes que vengan después de mí pues tengan por lo menos un libro de referencia al que ellos se puedan suscribir y puedan ver datos de trascendencia histórica dentro de un mismo documento, ¿eh? Porque para el tiempo que estudiaba solo había un libro que había publicado el doctor Leonardo Santana Rabel, dicho sea de paso, es hermano de mi papá. Él es fue catedrático de la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico y se tomó la iniciativa de escribir que se llamó La historia de Vega Alta de Espinosa.
y él trae la historia de Vega Alta con documentos del Archivo Nacional de Puerto Rico, básicamente desde su fundación hasta la invasión norteamericana en 1898, y básicamente lo deja ahí. Yo lo retomo, o sea, yo hago un recuento de trascendencia histórica desde los comienzos de Vega Alta, pero lo traigo hasta el 1958, precisamente porque no se habían tocado esos temas luego de la invasión norteamericana hacia acá, no se habían tocado muchos temas, por lo menos no estaban dentro de un libro, y me dediqué a darle continuidad a esa labor de Leonardo Santana Rabel, hasta poder pues culminarlo en una publicación que, dicho sea de paso, era el primer capítulo de otro libro que viene en camino, porque yo hace 8 años estoy haciendo una investigación sobre el equipo de los maceteros de Vega Alta en el béisbol, pero con la excusa de querer contar la historia de Vega Alta. Dije, voy a tomar el equipo de béisbol, que es un tema que le puede interesar a cualquier persona vegalteña, y con lo cojo de excusa para contar la historia de Vega Alta, ¿ves? Y eso fue lo que traté de hacer, y lo que hice, que el tema de historia lo publiqué en un libro más pequeño, y el otro, que es de deportes, pues vendrá antes que se acabe el año, si Dios lo permite. Esta es una obra con personalidad propia, pero reconoce con mucha honestidad el trabajo de investigación que han hecho otros ilustres y grandes personas en Vega Alta. Las razones de ser de este libro es precisamente homenajear a ese tipo de personas, tanto a Leonardo Santana Rabel como a Benjamín Negrón, nuestro historiador oficial. Luego de ese trabajo, ¿sabe? Benjamín ha estado más de 50 años recopilando datos sobre Vega Alta. Para mí es la única persona que se ha preocupado por la historia de Vega Alta, por decirlo así, y su trabajo es invaluable, y que sirva este proyecto para homenajearlo y para que la gente se dé cuenta de que nuestro historiador oficial, si no llega a ser por nuestro historiador oficial, también nosotros carecemos de información esencial de nuestro pueblo. A eso iba. Es que con personalidad propia esta obra, pero con la honestidad intelectual de reconocer el trabajo inmenso de vegalteños, en el caso de tu tío, el doctor Santana Rabel, como en el caso del profesor, el cooperativista extraordinario y sensible que es Benjamín Negrón. Así que poder armonizar ese reconocimiento en esta obra, sin dejar de enriquecer y continuar investigando, no ha sido tarea fácil. No lo ha sido. Sí. Definitivamente no. Esto ha sido un trabajo de años, alrededor de 8 años yo llevo haciendo la investigación, recopilando datos, ¿sabe? Por ejemplo, si estoy en el Archivo General de Puerto Rico haciendo una investigación de otra cosa y me encuentro un dato sobre Vega Alta, pues yo lo guardo y lo archivo, y voy recopilando la información de esa manera. Se habla, ¿verdad?, de la forma pictográfica, como se ha documentado todas las corrientes históricas. ¿Por qué utilizas este formato en esta publicación? Porque la intención era llegar con el libro a los jóvenes o a personas que no han leído la historia de Vega Alta o que no han tenido acceso a la información sobre la historia de Vega Alta, y pienso que ir contando la historia escrita con una historia pictográfica me ayuda en ese sentido, de que estudiantes, por ejemplo, como ha pasado, que estudiantes de escuela superior, que a mí eso me ha sorprendido grandemente, me han llamado para conseguir el libro, y pienso que esa otra historia pictográfica, a que también le debo reconocer a Víctor Morales, su contribución en la edición del libro y en la edición de la foto, y creo que eso es uno de los mayores éxitos del libro, ir contando la historia tanto escrita como pictográficamente, visualmente. Es una pregunta arriesgada de mi parte. ¿Cuánto hay en este libro que es producto de tus conclusiones, si lo podemos llamar así, o cuánto hay de documentación de carácter investigativo
en esta obra? Que yo trato de, durante toda la obra, ir documentando de todo, ¿sabes? Porque pienso que el trabajo del historiador es precisamente eso, dar a conocer de dónde saca las fuentes, ¿ves? Para por si acaso a otra persona le interesa el tema, o sea, ir a saber dónde ir a buscar. Trato de que todo lo que yo hablo, reforzarlo con algún dato, con alguna nota al calce, y así pasa durante todo el proyecto. Yo podría decir que un 50% del libro ha sido un 40, un 50% ha sido información nueva que se ha traído a colación, y los otros pues ha sido a base de los trabajos, como ya mencioné, de Leonardo Santana Rabel, Benjamín Negrón. Utilicé también mucha fuente de la historia el Archivo General de Puerto Rico, igual Luis Muñoz Marín, el Archivo General de Luis Muñoz Marín en la Fundación de Luis Muñoz Marín, también varios libros que se publicaban durante las presentaciones de las fiestas patronales. El periódico Horizonte fue vital en este aspecto también. Iba recopilando mucha información, también información, historia oral, también entrevistas. Y hay de todo un poco en este libro, porque como no había mucho escrito, pues hay que crearlo. Y esa manera de crearlo, a veces desde casi cero, es un poco tedioso, y por eso es que a veces tenía que ir, por ejemplo, en el Archivo Nacional, no estaba organizada la información. A veces me entregaban una caja y yo ahí dentro de esa caja buscaba los documentos que más o menos me pudieran servir, y sabe que es un trabajo arduo. Este es el producto, y cuando uno ve el producto, pues probablemente los lectores y los televidentes pues ven la obra, el resultado de la obra, no están viendo todo ese trabajo de investigación y de creación de la obra. Me imagino que en algún momento habrá sentido esa preocupación o ese frío, si ese fuese el caso, de asuntos que están documentados y que fueron estudiados y relevantes, pero que en esta ocasión no están contenidos en esta obra. ¿Hubo algo de eso? Pues fíjate, yo traté de que según iba organizando los temas, porque lo que hice fue de hacer muchos subtemas. Cogía, por ejemplo, la central o la huelga de la Rayos Mil, que es una de las cosas que no se hablaba mucho. Trataba de no abundar mucho, ¿sabe? Que no fuera más de 10 páginas. Por ejemplo, que las personas pudieran leer 10 páginas del libro, ahí consumieron un tema completo y pudieran cerrar el libro, seguir al próximo día y irlo segmentando de esa forma, ¿ves? Como una estrategia de dejarlos enganchaditos. Esa fue. Y entonces es lo que traté de hacer. Pero sí, siempre hay cosas como tú mencionas que se quedaron en el tintero. Tal vez muchas de ellas porque no conseguí algo que confirmara, un dato que confirmara eso. Y sí, hay muchas cosas que se quedaron sueltas que a lo mejor por una segunda edición. Claro, vendría. Y que me imagino que son elementos interesantes y que van a motivar a otros jóvenes y otras personas en el campo de la investigación a poder concluirlo, ampliar. De eso estoy seguro. Temas. Así que eso también es una aportación. Incluso también en libros, a gente que se ha motivado para escribir sus propios libros. Yo pienso que cada persona al escribir sus memorias está aportando un granito a la historia del pueblo de donde son. Así que yo exhorto desde aquí a todas las personas que quieran contribuir con un libro escrito, que adelante, necesitamos eso, sobre todo en Vega Alta. La fecha de 1958 es una fecha que no es por coincidencia y al azar. ¿Por qué puntualmente cerraste este capítulo en este libro de la breve historia de Vega Alta en el 1958? Pues porque en el 1958 pues, se funda la franquicia de los maceteros de Vega Alta, que es el tema de nuestra segunda investigación o el tema principal de esta, que saldría en un segundo libro. Y entonces, pues el otro libro, yo recojo la historia del equipo de béisbol de Vega Alta desde 1958, desde su fundación, hasta el 2021, que fue la recién que terminó hace varias semanas atrás. Hay una expresión que yo utilizo, lo voy a formular ahora: lo mucho no es suficiente. Necesitamos más investigación, más publicaciones, pero lo cierto
que el trabajo que has hecho es un trabajo de envergadura, es un trabajo que debe estar en el hogar de todos los que... Porque hay mucha gente que a veces toman, ¿verdad? Me siento orgulloso, y me alta y esto, y lo ven en las redes sociales, y publican, hacen unos posts, y a veces, pues qué bueno que nos sentimos orgullosos de que hayan excelentes vegalteños o hijos nietos de esta ciudad que estén teniendo éxitos a nivel global. Pero vamos a comenzar con la casa. O sea, hay que tener, esta publicación tiene que estar en el hogar de cada vegalteño, y particularmente todos los vegalteños que están residiendo fuera de Puerto Rico, que realmente puedan tener esta obra, no de adorno, sino de reafirmación. Exacto. De lo que se es, de lo que se puede llegar a ser, de lo que no se ha sido, pero es posible que seamos. Y sentir orgullo por nuestra identidad de ser de Vega Alta. Para que todo esto tenga éxito, tenemos que sentirnos primero orgullosos de las raíces de donde nosotros provenimos, que es de Vega Alta. Y a veces, mientras yo iba creciendo, notaba como que la autoestima de los vegalteños en ese aspecto no estaba tan sólida. Incluso lo menciono en la parte que hablo de los ñangotados. Menciono que tal vez no era la falta de asiento lo que faltaba, para la razón para ñangotarse, sino también la cuestión espiritual y la cuestión del ánimo del vegalteño de la época. Y pienso que tipos de trabajo así logra levantar la autoestima del pueblo y logra levantar la autoestima de cada vegalteño, y esa es la función que tiene el libro. La memoria histórica de los pueblos hay que rescatarla, hay que ponerla al servicio de todas las generaciones, que no se apague, ¿verdad? Porque ciertamente no todos están interesados en que se conozca nuestro desarrollo, pero hay muchos puertorriqueños que estamos comprometidos con que se conozca para seguir creciendo, para seguir siendo mejores puertorriqueños, definitivo, para reafirmar nuestra puertorriqueñidad, para corregir los errores del pasado, y para tener y no volverlos a cometer. Y para tener para esta generación, para nuestra generación, para el que nos está sintonizando, una instancia de mejor convivencia que aseguren, y que por lo menos uno puede decir al futuro, nosotros hicimos una parte, claro, le corresponde a las otras generaciones hacer lo suyo. Y que cuando en mucho tiempo se hable de estos tiempos, nos recuerden y nos respeten por lo que realmente estuvimos dispuestos a defender. Así que eso es un trabajo que es importante. Agradezco muchísimo lo que estás haciendo por Vega Alta. Agradezco muchísimo lo que estás haciendo por nuestro país. ¿Dónde se puede conseguir la obra? Pues la obra en Vega Alta se puede conseguir en la placita de Wisin, en el kiosco Café con Salsa. Él muy amablemente, Alex, nos tiene el libro allí. La farmacia Vega Alta, esos son los dos sitios donde se puede conseguir en Vega Alta. En San Juan lo pueden conseguir en la librería Mágica, en la librería Norberto González, tanto en Río Piedra como en Plaza Las Américas, y en la librería El Laberinto. Y en Ponce, en El Candil, en la librería El Candil. Así que es otra de las cosas, yo nunca me imaginé en la vida que esto fuera a salir de Vega Alta. Gracias, Genardo, por esta conversación, por esta amena conversación. A ustedes, amigos, nos estaremos dando cita en la próxima edición de Muévete, el programa del cooperativismo. Hasta luego. Vivimos y nos reinventamos para ofrecerle lo mejor. Somos personas ayudando a personas. Las tasas de interés más favorables. Únete y disfruta de nuestra experiencia financiera. Porque todos somos dueños. Vega Coop, de tu lado, siempre. ¡Esta junta opresora!
crean la Junta de Control Fiscal de Puerto Rico. Basta ya de recortar los servicios esenciales del pueblo. Basta ya de la imposición de aumento a las tarifas de agua, de energía eléctrica y peaje. Aquí los gobiernos y los partidos políticos se comprometieron con eliminar la reforma laboral y todavía, hoy en día, todavía los trabajadores de empresas privadas tienen 9 meses de periodo probatorio. Le eliminaron y le cortaron las vacaciones, le cortaron y le eliminaron los días por enfermedad y todavía estamos esperando que se elimine esa mal llamada reforma laboral. Y aquí vamos a seremos honestos, la Junta de Control Fiscal que cree la privatización, eso es quitarle derecho a los trabajadores. Porque nuestra lealtad se una es con nuestro pueblo y con Puerto Rico. La Junta que se vaya. ¡Obreros judíos jamás serán vencidos! (915-0030) 787-915-0030 915-0030 915-0030 915-0030 915-0030 915-0030. Tu solución hipotecaria. Begacoop, de tu lado siempre. Propuse Here and Now para Begacoop.